Impacto de la actividad agropecuaria sobre el ambiente. Brevemente, desempeño económico del sector agropecuario, la cuenca del río Santa Lucía y las prioridades de política para el desarrollo y los programas del Ministerio de Ganadería. El Uruguay enfrenta el desafío de participar en forma creciente en el espacio que la demanda de alimentos que va a estar provocada, porque el planeta pasa de tener 6.300 millones de habitantes a tener 9.000 millones de habitantes en el año 2050. La clase media, según todas las proyecciones de las Naciones Unidas y de la FAO, se estima pase a 3.000 millones de personas en los próximos 20 años. Y lo que está pasando en el mundo es esto. Es decir, miles de millones de personas que tienen su dieta basada en el maíz o en el arroz, en la medida de que empiezan a elevar sus niveles de consumo, transforman un consumo básicamente de vegetales y empiezan a incorporar las proteínas animales. Esa es la relación. Un productor muy eficiente puede transformar 8 kilos de maíz en 1 kilo de carne. Ese cambio de relación es lo que explica el boom de los commodities agrícolas en el mundo de hoy. Es decir, son los miles o cientos de millones de chinos, hindúes y también de latinoamericanos y también de brasileños y también de uruguayos que pasaron de una etapa de no consumir a una etapa de consumir, lo que en conjunto en el mundo genera una demanda agregada de alimentos. Y en la medida que se aumentan los niveles de consumo, se pasa del consumo vegetal a las proteínas, salvo algún vegetariano, a las proteínas animales. Y pasan gradualmente del arroz o del maíz a la patita de pollo, y después al cerdo y posteriormente a la carne vacuna. China, doy solo un ejemplo, en febrero del año 2011, lo recuerdo con claridad porque fue una crisis, porque hubo un problema de acceso de las menudencias vacunas a China. Por ahí está la gente de los servicios ganaderos. En ese momento China lo que compraba eran las menudencias, y todo lo que normalmente no se vende como carne. El vicepresidente Linares lo recuerda con claridad. Menos de 2 años después, China se transformó en el principal comprador de cortes valiosos que tiene hoy el Uruguay. Ese es el gran cambio. Paralelamente al aumento de la demanda de proteínas animales, en muchos países del mundo se ha generado digamos como una actividad importante la transformación de maíz en etanol o de soja en biodiesel. El principal productor de maíz del mundo es Estados Unidos y destina el 55% de su producción de maíz a la producción de etanol. Por lo tanto, el aumento de la demanda de proteínas animales y por otro lado el aumento digamos la canalización de materias primas originariamente alimentarias a la producción de biocombustibles generaron una demanda agregada que ha movido la economía del mundo. Obviamente estoy hablando en un contexto general, yo no estoy hablando de la cuenca de Santa Lucía ni del departamento de Canelones, estoy hablando de cuál es la posición que en la historia en lo que en algún momento se llamó la División Internacional del Trabajo, en esta nueva circunstancia, cuál es el rol que tienen países como el Uruguay, y cuál es el espacio que pueden ocupar. A nadie se le escapa que en este país la evolución del Producto Bruto del Uruguay sigue la evolución del Producto Bruto agropecuario como tendencia. Esta es la evolución del Producto Bruto agrícola, forestal o pecuario, es decir que con oscilaciones, pero los más dinámicos, el agrícola y el silvícola, el ganadero más lento, pero insinuando un crecimiento que esperamos se consolide a partir de este año. ¿Qué ha pasado en los últimos años, del 2003 al 2011? Uruguay, Brasil, América del Sur, México, Centroamérica. Esto es la variación del promedio anual, es el crecimiento del volumen y del precio de las exportaciones de bienes, variación del promedio anual. Esto dice que Uruguay creció desde el 2003 al 2011 a una tasa de 19% anual promedio. Pero también dice que la mayor parte del crecimiento estuvo explicado por el aumento del volumen y menos por el precio. Si nos comparamos con otros países, nos permite ver cómo Uruguay aprovechó la oportunidad. Porque
Porque por ahí se habla de viento de cola o de oportunidades favorables o de que las cosas vinieron solamente porque los chinos comen carne. En realidad, todos estos países tienen la misma posibilidad de acceso a ese mercado internacional, pero no todos aprovecharon esa oportunidad de la misma manera. No es solo coyuntura de precios buenos, indica lo que nosotros llamamos competitividad revelada. La competitividad revelada es cómo revelamos, cómo demostramos que podemos aprovechar un escenario favorable. El Uruguay multiplicó por 2,5 veces su participación en el comercio de productos agrícolas en el mundo en 8 años. Esto es el volumen de nuestras exportaciones, 2.000 millones de dólares, más de 8.000 millones de dólares en 2012, y acá vemos cómo tenemos agropecuario, agroindustria e industria no agropecuaria, y vemos que el gran crecimiento está no solamente en la parte agropecuaria, sino en la parte agroindustrial. Reafirmo un concepto que decía la semana pasada: nos preocupa toda la industria, nos preocupa mucho la agroindustria, porque en este país el 70% o el 60 y pico por ciento de la industria es agroindustria. Problemas en la industria vamos a tener cuando no tengamos agroindustria. No quiere decir que no desarrollemos otro tipo de industrias más desarrolladas. Para la cuenca de Santa Lucía, y para empezar a poner foco, esto es clave: el 36% de la industria frigorífica está en la cuenca de Santa Lucía. En la cuenca de Santa Lucía se producen algo menos del 10% de los novillos, pero se faenan el 37%, para empezar a ver cómo los aspectos que pueden ser muy buenos desde el punto de vista global tienen, por distintas razones que no viene al caso explicar ahora, desde el punto de vista industrial y por lo tanto desde el punto de vista ambiental, algunas consecuencias que podrían haberse evitado si este país hubiera tenido con anterioridad una planificación de su territorio o criterios de ordenamiento territorial donde se compatibilice producción y medio ambiente. Bueno, el precio de la tierra, evolución de precios de la exportación, ahí vemos cómo evolucionan. Como vimos al principio, no es solo precio, hubo un aumento importante de volumen. De vuelta, sube el arroz poco, sube la carne, sube la soja, sube mucho más el petróleo y sube mucho más los fertilizantes. De vuelta, cuando decimos es solo mercado, es solo viento de cola, es solo condición favorable, no es solo condición favorable, porque el Uruguay ha aumentado fuertemente sus exportaciones y su producción, pero cualquiera de las producciones agropecuarias tiene un componente importante de combustibles y de fertilizantes, y han subido más los combustibles y los fertilizantes que lo que el Uruguay produce. La evolución de la industria láctea, lo verde, las industrias manufactureras, lo azul, y la industria cárnica, lo rojo. Los precios de exportación de las agroindustrias tienen mayores incrementos que los de las industrias manufactureras. En la primera transparencia dije que esto no era solo viento de cola, no era solamente más demanda, sino que había habido una diferencia relativa entre Uruguay y sus competidores en cómo había aprovechado el buen momento o el buen escenario. Tampoco es más superficie, más fertilizante o más maquinaria. Hubo un proceso importante de inversión, pero también hubo un aumento de la productividad expresada en lo que se conoce como la productividad total de los factores. Este perfil de arriba, el contorno de arriba, indica el valor del crecimiento de la productividad agropecuaria total. Y la parte más clara indica el valor de la producción atribuible a los insumos. Entonces es claro que desde el 2003-2004 para adelante hay mayor cantidad de insumos. Aumenta la superficie, aumenta el combustible, aumenta la cantidad de fertilizantes, aumenta la cantidad de semillas, aumenta la cantidad de mano de obra, aumenta. El color verde oscuro es el valor atribuido a los cambios de innovación, o sea, la diferencia entre esto y esto, comparado con la diferencia entre esto y esto, es productividad total de los factores. Eso es tecnología. Eso no es solamente más fertilizante o más semilla o más superficie, es también más productividad.
Entonces la productividad total de los factores nos está indicando que el Uruguay no solamente crece porque aplica más recursos, sino porque los combina de una manera más efectiva y más productiva. Y eso es lo que explica por qué Uruguay ha captado mejor que otros las oportunidades comerciales. El proceso de los últimos años en Uruguay ha sido de una inversión. Fíjense en los niveles que teníamos de inversión acá, 10, 11%, habíamos tenido un pico de inversión en el año 99 de 14, 15%, hoy estamos si este dato lo actualizamos, estamos en 21 y fracción por ciento. Esto es inversión como porcentaje del Producto Bruto Interno. Uruguay viene en un proceso acelerado, lo que está abajo esta es la inversión total, lo que está en violeta es la inversión extranjera y lo que está en verde son las plantas de celulosa. Y lo ponemos aparte porque normalmente se dice, tenemos una inversión alta que se va a terminar cuando se termine la planta de celulosa. Si nosotros no hubiéramos tenido las plantas de celulosa, de todas maneras teníamos la inversión más alta de la historia. Y eso es por varias razones. Entre otras, porque había una política pública definida como política de Estado de promoción de las inversiones. Es decir, esto es el total de inversión promovida en este país desde el año 2008 al año 2012, que es el último que está cerrado. 6.000 millones de dólares de inversión ha habido en este país, privilegiada por el sistema de promoción a la inversión, que es por la vía de no cobrar impuestos. Es una renuncia fiscal, o sea, es una política que resigna recursos que la sociedad o el Estado podría dedicar a otra cosa con tal de tener inversión que alimente ese proceso de crecimiento que deberá ser acompañado de otras políticas para que ese crecimiento además se transforme en desarrollo. Uno de los temas para que sea desarrollo es el ambiental y es el tema de la reunión de hoy. Alimentos y bebidas, 1.025 millones de dólares, agropecuario, 324 millones de dólares. Acá tenemos 1.500 millones de dólares de inversión promovida en ese proceso tan dinámico de la actividad económica del país. La cuenca de Santa Lucía. En la cuenca de Santa Lucía tenemos más o menos esta población en estas localidades. Lo que me importa ver es qué pasó entre el total del país y la cuenca de Santa Lucía en ese periodo tan dinámico de la historia de la producción agropecuaria nacional. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que en materia de granos tuvimos una variación del 153%, pero que en términos totales no es significativa. Es decir, teníamos 15.000 hectáreas y pasamos a 37.000. En vacunos de carne teníamos en el 2000 449.000 y tenemos 530.000. En rodeo de leche, en realidad, tenemos menos. Disminuimos un 14%. Y en vacunos originados a la faena, aumentamos de 141.000 a 170.000. Para esto hay varias explicaciones. Es decir, hay un aumento, es probable que haya un aumento proveniente de la producción en esta zona. Y también en esta cuenca hay una cantidad de encierros a corral donde se terminan animales que provienen de otras zonas y por razones de cercanía a la industria frigorífica están localizados en esta cuenca. ¿Qué rol juega la cuenca de Santa Lucía en ese escenario agropecuario a nivel nacional al que yo refería? En la cuenca de Santa Lucía, en horticultura, el porcentaje de las explotaciones según fuente de ingreso principal. En Uruguay en el año 2000 y en la cuenca de Santa Lucía en el año 2000. Estos son datos anteriores al censo. El procesamiento del censo no ha terminado como para tener el análisis de esto. Pero vemos cómo se destaca horticultura, se destaca viticultura, se destaca aves, con una superficie de hectáreas de 13.000, en estas actividades 13.000 hectáreas en la cuenca de Santa Lucía de un total de 57.000
en el país. Frutales de hoja caduca, el 73% de los frutales de hoja caduca están en la cuenca de Santa Lucía, el 64% de los viñedos, el 39% de los cultivos de huerta, el 14% de los cultivos forrajeros anuales, el 5% de las frutas cítricas, el 4% del campo natural, etcétera, etcétera. La producción de leche, a ver si me falta una transparencia donde surge que hay 240.000 vacas lecheras en la cuenca de Santa Lucía, de un total de 720.000 vacas lecheras. El 30 y pico % largo de la dotación de ganado lechero está en la cuenca de Santa Lucía. ¿Qué pasó en el Uruguay con la producción lechera? Bueno, yo creo que es un ejemplo de revolución productiva. Este año, en el 2013, seguramente esto supere el 150, es decir, en 6 años habremos aumentado un 50% la producción bruta, sin haber aumentado el número de vacas en ordeñes y sin haber modificado sustancialmente la superficie. En realidad tenemos alguna cantidad de tamberos menos por pequeños productores que por distintas razones, sobre todo de escala y algunas de relevo generacional o de tenencia de tierra, han salido y han ingresado a algunos establecimientos lecheros de gran tamaño. Pero la gran producción está explicada por los productores medianos y mediano grandes, con una cantidad importantísima del orden del 60% de productores lecheros familiares. Y en la producción lechera, a diferencia de otras actividades, no se encuentran diferencias de avance tecnológico ni diferencias de productividad cuando analizamos por estrato grande, mediano y pequeño. Por lo tanto, podemos concluir que buena parte de este notable crecimiento que ha tenido la producción lechera ha sido posible en distintos tamaños de establecimiento. ¿Por qué me enfoco en la producción lechera? Porque como digo, el 37% de la producción lechera de este país está en la cuenca de Santa Lucía y es uno de los temas importantes a manejar. ¿Cuáles son las prioridades de la política pública? Muchas veces hemos hablado de, y además están colgados en la página web del Ministerio desde el principio del año 2010, tienen que ver obviamente con potenciar la competitividad y la inserción internacional, porque, por lo que dije al principio, porque todo ese mundo que demanda es la oportunidad de transformar el trabajo y los recursos naturales de los uruguayos en cosas de alto valor, bien diferenciadas y que permitan no solamente generar trabajo, sino ser la base de la distribución de la riqueza. Sanidad animal, inocuidad de alimentos y trazabilidad, diría yo, como bienes públicos, es decir, potenciar la competitividad y la inserción internacional como un bien público, la sanidad animal, la vegetal y la trazabilidad como un bien público que permita que la actividad productiva en forma privada ocupe los espacios y las oportunidades que el mercado le da. Desarrollo rural, integración de la agricultura familiar en las cadenas agroexportadoras o en realidad en las cadenas de valor, porque puede ser una cadena no exportadora, pero lo importante es la inserción competitiva de muchísimos productores que por razones de escala, sin políticas diferenciadas, podrían quedar, como de hecho muchas veces lamentablemente ocurre, quedar al costado del camino y no aprovechar ese escenario, esa oportunidad de posibilidades que dije al principio que el Uruguay puede tener. Adaptación de los sistemas de producción al cambio climático, porque es otra de las prioridades de política pública, pero de lo que hoy vamos a hablar es de la conservación de los recursos naturales, que se sintetiza en lo que llamamos intensificación con sustentabilidad. Porque en realidad el foco desde el cual nosotros planteamos la política pública agropecuaria es articulando institucionalmente todos los actores, partiendo de la base de que el proceso de inversión, el proceso de innovación, el proceso de transformación del trabajo en productos con valor pasa por todas estas cosas.
Es decir, el desarrollo lo vamos a lograr si consideramos todo esto desde la triple dimensión clásica del desarrollo, la económica, la social y la ambiental. En esa lógica es que nosotros decimos, bueno, la cuenca del Santa Lucía va a dejar de ser productiva. ¿Alguien supone que el futuro de la cuenca del Santa Lucía sea dejar de tener actividad agropecuaria, dejar de tener tambos o dejar de tener industrias? Parecería que no. En realidad todos los intendentes se pelean para traer las inversiones industriales. Y es por eso que es importante una política de ordenamiento territorial que permita compatibilizar dónde están los potenciales, dónde están las necesidades y dónde están, digamos, las mejores posibilidades de amortiguar los impactos que la producción pueda tener con el medio ambiente. Una cosa que no dije, la ley de promoción de inversiones, que estimuló inversiones por el valor que les dije, era un instrumento que se aplicaba básicamente con una variable, o sea, son proyectos que los empresarios presentan y esos proyectos son sometidos a un análisis, se otorga un puntaje y en función de ese puntaje se define la exoneración impositiva, ya sea de el impuesto al valor agregado en las obras civiles o de los futuros impuestos a las rentas que esa empresa va a tener que pagar. La variable con la que se analizaban los proyectos siempre era la creación de empleo. Y parece razonable que en un país que venía de la crisis del 2002, en un país que venía de una crisis histórica de más de 30 años, 40 años sin inversión, de un país que venía con los problemas de empleo que teníamos, fuera razonable que la política de inversión direccionara los proyectos en función de la creación de empleo. En esta administración le dimos una vuelta de tuerca y los proyectos de inversión se analizan, además de por empleo, por el criterio de producción más limpia, es decir, cuidado del medio ambiente, adaptación al cambio climático, descentralización. No puntea igual un proyecto en Canelones que en Rivera, porque las necesidades de desarrollo son diferentes en Rivera o en Artigas que las que pueden ser en San José o en Canelones, pero el sistema por el cual se le otorgan puntos a los proyectos pretende incorporar aspectos de ordenamiento territorial, que no consideran exclusivamente aspectos ambientales o aspectos geográficos, sino también consideran aspectos vinculados a la cantidad de gente, las necesidades de educación, las posibilidades de educación, cómo promover una producción una actividad económica cada vez más descentralizada. Pero aunque eso sea así, parece claro que el potencial, sobre todo humano, los recursos, o yo diría más que recursos, el capital humano acumulado durante generaciones en esta cuenca, la hace por sí y por sí misma una cuenca de un impacto donde la actividad agropecuaria va a seguir teniendo un impacto muy grande. Marco siempre dice, el 60% de la horticultura, como dice la gráfica, y de la viticultura está en Canelones. Entonces resolver los problemas de la granja implica indirectamente resolver los problemas de la gente de Canelones. En este caso lo ampliamos a la cuenca de Santa Lucía. Yo empecé hablando del futuro, es decir, de cuáles son las oportunidades que nosotros vemos para el desarrollo agropecuario del país y la necesidad de mitigar y de compatibilizar ese desarrollo o ese crecimiento o esas oportunidades con el uso responsable y equilibrado del medio ambiente. Pero en la cuenca de Santa Lucía no puedo dejar de hablar del pasado. Yo necesariamente tengo que hablar y si voy a hablar de intensificación con sustentabilidad, en el año 1980, en la época en que en este país la única política agrícola que había era el crédito. El crédito era la política agrícola por excelencia, era tener o no tener crédito. En esa época, ya, 1980, todo lo que está en rojo, y miren dónde estamos, estaba con un grado de erosión severo. O sea que la primera gran reflexión, y esto no es un discurso
reactivo, sino que pretende ser totalmente proactivo. Muchos de los problemas medioambientales asociados a la cuenca del Santa Lucía están asociados a los procesos agrícolas que se desarrollaron hace 30, 40, 50 o 60 años. Que nadie se confunda, no es la intensificación productiva de los tambos de los últimos 5 años lo que ha determinado los problemas que aparecieron en el agua del Santa Lucía. Obviamente el problema de lo que hay en los cursos de agua tiene mucho que ver con los procesos de erosión de suelos que hubo acá. También hay erosión severa acá, también hay erosión media en el litoral, y lo que está a la derecha, y yo aprovecho a pasar el aviso, lo que está a la derecha es un mapa donde está el riesgo de degradación de suelos. Y lo que está en verde es lo que tiene menor riesgo, y lo que está en rojo es lo que tiene más riesgo. Entonces nosotros vemos que por las características propias del suelo, lo que es verde es lo que tiene naturalmente menor riesgo de degradación. Sin embargo, es donde tenemos la mayor erosión. ¿Por qué? Porque en realidad donde tenemos el mayor riesgo de degradación, antes no había agricultura, a excepción del arroz en las llanuras del este, donde por las condiciones topográficas la erosión se minimiza. Solamente con esos dos mapas impulsamos el eje de la política de conservación de suelos en este país, por dos razones. Porque si el mundo no demanda grano, hay inversión, hay tecnologías modernas que han llevado la agricultura que tradicionalmente estaba en esta vuelta a Montevideo y en el litoral, la han llevado a todo el país. Si la historia dice que en los suelos que tienen menos nivel de degradación, menos riesgo de degradación, es donde tenemos más nivel de erosión por el trabajo del hombre en la agricultura, ¿qué pasaría en este país en los próximos 20 o 30 años si hiciéramos una agricultura no conservacionista en los suelos que tienen más riesgo de degradación? No estoy hablando de la cuenca de Santa Lucía, pero lo que pasó en la cuenca de Santa Lucía me tiene que servir, y lo que pasó en la Vuelta a Paysandú y en alguna zona del litoral, nos tiene que servir de ejemplo para construir las políticas que nos permitan prevenir que la agricultura cause efectos peores en el resto del país. Ahora, ¿por qué pasó lo que pasó en materia de erosión? Porque esa era la tecnología que nosotros utilizábamos. En realidad la que utilizábamos era así, pero de punta y para abajo, porque esa llanura que vemos ahí, esa foto no es de acá. Como era de punta y para abajo, los problemas de erosión, es decir, todo el suelo que no está en la vuelta del Santoral, todo el suelo que no está en lo que alguna vez fue remolacha, está, buena parte de ello, en los vasos de las represas de las cuales tomamos agua. Hemos evolucionado a esa agricultura que ha generado todo tipo de opiniones, porque eso está asociado a la utilización de cultivos transgénicos y el glifosato, pero desde el punto de vista ambiental, el problema más importante que tiene este país es la erosión hídrica, porque la mayor fuente de contaminación que hay en este país es la contaminación difusa. Y la contaminación difusa es aquella que nos lleva todos los residuos de agroquímicos o residuos de fertilizantes asociados a las partículas sólidas del suelo que por erosión hídrica terminan en los cursos de agua. Cuando nosotros decimos que los planes de uso y manejo de suelos son una política que apunta a la conservación de los recursos desde el punto de vista productivo, además agregamos, son una política que indirectamente se transforma en una de las principales herramientas de política pública en materia de control ambiental, porque preservando la erosión preservamos o prevenimos un montón de otros problemas que podemos tener. La intensidad de la agricultura obviamente cambió, pero no es la primera vez. Estos son los millones de hectáreas, ¿verdad? Estamos asombrados porque porque tenemos 1.400.000, 1,5 millones de hectáreas. En la década del 50 tuvimos 1.400.000 hectáreas. Tal vez la diferencia sea la línea azul. Teníamos un cultivo por año y hoy tenemos un promedio de 1,5 cultivos por año. Entre otras cosas, gracias a la tecnología de la siembra directa. Nuestra política es el uso de la tierra de acuerdo a su capacidad, es decir, utilizar los suelos en función de su capacidad. La creciente demanda de productos agrícolas estimula el aumento de la producción de grano, por lo que dije al principio.
Para que eso sea sustentable en el tiempo, resulta indispensable lograr un uso y un manejo responsable del suelo, minimizar los procesos de degradación y erosión y mantener la sostenibilidad productiva a largo plazo. La ley de suelos 15.239 declara de interés nacional el uso de los suelos y la agua con destino agropecuario. Ojo, esta no es una ley, esta ley no es de este gobierno, esta ley es del año 1982. Lo que pasó en este país es que durante 30 años no se hizo nada con respecto a este tema y recién ahora se está haciendo. Planes de uso de suelos consisten en determinar la sucesión de cultivos a realizar en una determinada unidad de producción. ¿En qué situación estamos? Porque nosotros podemos tener leyes o hacer anuncios o proponer medidas, pero en realidad el desafío es llevarlos a la práctica. Y después de llevarlos a la práctica es desafiarnos si tenemos las capacidades institucionales de ejercer el control, la supervisión y, si es necesario, la sanción. Número de planes presentados en el para cultivos de invierno que fueron obligatorios y ahora son para este año, ahora pasan a ser obligatorios para los cultivos de verano. El plazo vence el 30 de octubre. La superficie de cultivos de invierno superó los planes presentados las 480.000 hectáreas. Las respuestas del sector pueden considerarse un éxito. Ahora viene la etapa de la evaluación para verano. Y nos queda este desafío, ¿no? No puedo terminar así, no soy yo. El desafío del aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, que nos va a generar un montón de otros desafíos ambientales, pero también nos va a generar un montón de oportunidades. Es decir, tener una agricultura con riego nos va a permitir tener una agricultura más productiva, y tener una agricultura más productiva es tener una agricultura con más residuo y con más carbono, y tener una agricultura con más residuo y con más carbono puede generar, si se cumplen un montón de otras condiciones en el proceso de conservación y formación de suelos, pero sobre todo nos va a obligar a hacer agricultura en aquellos suelos más productivos y más aptos. Y el otro tema es, porque seguiremos siendo un país que tiene basada su ganadería en el campo natural por mucho tiempo, es un mejor uso no solo del agua, sino también de la biodiversidad. ¿Qué tiene que ver esto con la cuenca de Santa Lucía? Tiene que ver, porque el manejo de las cuencas tiene que ver con la calidad de los recursos hídricos. Hace unos días atrás hubo un seminario organizado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos, en la cual tuve la oportunidad de participar un rato y escuchar una muy buena presentación de la gente que habló, y un trabajo de la Facultad de Ciencias concluía en la síntesis era que en realidad las actividades productivas que no habían afectado los ecosistemas de la cuenca de Santa Lucía era la ganadería extensiva. Y es verdad, seguramente la ganadería extensiva afecta menos que la lechería y la lechería afecta menos que la horticultura. El tema es que si la única variable es no afectar, el costo, y lo digo en esos términos, el costo que como país tenemos que asumir para conservar intacto nuestro medio ambiente es tener una ganadería extensiva, seríamos un país de 9,5 millones de dotación de ganado vacuno, una población de 700 o 800 mil habitantes y una renta per cápita del orden de 8 o 9 mil dólares. No seríamos el país que somos, y mucho menos podríamos ser el país que estamos comprometidos a construir. Y eso quiere decir irme con el péndulo al otro lado y decir, bueno, con tal de generar trabajo, exportaciones y salario, degrado el medio ambiente, eso no es una concepción de desarrollo. Y esa es la razón por la que elegimos este tema para el Consejo Agropecuario Nacional. Porque el verdadero desafío es cómo encontrar el equilibrio entre el crecimiento productivo y el cuidado del medio ambiente. El verdadero desafío para las investigaciones vinculadas al medio ambiente es encontrar las funciones de resiliencia de nuestros distintos agroecosistemas. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene cualquier sistema de soportar la perturbación o el efecto que el ser humano, a través de una actividad económica o de una actividad productiva o de una actividad extractiva, realiza. Es decir, si el medio ambiente la puede soportar y volver a su condición original o no. Esa va a ser la clave de
del dilema entre crecimiento y desarrollo productivo del futuro del Uruguay. Y ese es un tema para la investigación nacional. ¿Hasta dónde toleran los distintos sistemas? No alcanza con decir, para mantenerlo intacto, tengo que hacer determinado sistema. ¿Qué quiere decir esto? Yo puse foco en la lechería. Nosotros estamos discutiendo cuáles son las medidas de manejo de efluentes en la producción lechera. Y en realidad hay que meterle mucho conocimiento y mucho trabajo, pero también hay que meterle norma. Tiene que haber normas que sean aplicables, que sean evaluables, que sean medibles, porque de lo contrario no tiene sentido, termina siendo una norma que termina no cumpliéndose. Ahora, la solución es no hacer nada, no, todo lo contrario. En Uruguay, en la cuenca de Santa Lucía, hay cientos de tambos que tienen estructuras para manejar los efluentes. Pero en realidad de repente lo que falta es qué se hace con los efluentes, cómo se los maneja, cómo se los monitorea. Ese es el tipo de dilemas o de desafíos que nosotros tenemos por delante. Nunca anteponer como dos extremos contrapuestos producción o medio ambiente. La clave del desarrollo es cómo construimos oportunidades para la gente a partir de un crecimiento económico, explorando las oportunidades de una manera en la cual aprovechemos el medio ambiente de una manera sustentable. Me parece que ese es el foco, me parece que esa debe ser la columna vertebral conceptual de una reunión como la que estamos iniciando hoy. Muchas gracias.